Seguramente ustedes conozcan el manga de Pokémon Oro, Plata y Cristal, donde los protagonistas, a medida que avanza la aventura, van adquiriendo Pokémon hasta lograr tener su equipo emblema definitivo. Y entonces es ahí donde yo me pregunté, ¿qué tan difícil sería llegar a la Liga Pokémon de Johto utilizando el equipo Pokémon de Cristal del manga, recorriendo toda la región y venciendo a cada uno de los líderes de gimnasio, para obtener experiencia e información acerca de nuestro propio equipo, y con todo ese conocimiento adquirido, logremos enfrentar a la Elite 4 de los mejores campeones de Johto? La aventura tuvo altibajos, pero prefiero que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos. Así que sean bienvenidos a Pokémon Cristal con el equipo de Cristal. Como ya supondrán, el Pokémon emblema de esta partida será Chikorita, el Chikorita de Chris, que se llama Mega en el manga, siendo nuestro inicial hasta llegar al primer pueblo, donde más o menos nos van a dar a Chume, que es el Smushun, y a Champion, el Tyrogue. Si se preguntan dónde están los demás Pokémon del Dream Team, los iremos consiguiendo más adelante, pero primero tenemos que pasar nuestra entrevista laboral con el Profesor Oak y conocer un pirañita que se llama Silver. Ya cuando lleguemos a Ciudad Malva, nos planteamos algo, que toda esta aventura iniciaría primero por ayudar al Profesor Elm, pero luego vimos que podíamos ganar dinero con cada batalla, así que decidí también hacer el reto de los gimnasios porque, pues, ¿quién no quiere ser millonario a base de pelear con Pokémones? Meganium sufría bastante en sus batallas, pero Smuchun le valía madre todo y se papeaba todos los Bellsprouts con un solo destructor. Si queríamos hacernos millonarios, primero teníamos que vencer a los pensadores de la Torre Bellsprout, y el peladito que está en lo más alto de la torre sí nos papeó varias veces hasta que pudimos ganarle para que nos contacte con Falner. Y déjenme decirles que subestimé mucho al primer líder de gimnasio. Sabía que estaba en desventaja por tener un Perasaurio, pero no me imaginé que tanto. Les voy a contar un poco cómo fue el primer combate contra Falner porque fue un circo. Ver a Pidgey vs Tyrogue me dio mucha risa, pero Pidgeotto ya era otra cosa, porque fallé un destello, acerté otro y un beso dulce de Chume no le hacía efecto al pollo y hasta ahora no sé por qué. Le tuve yo que pagar a Falner para combatir de nuevo y esta vez Chume gambeteó a Pidgeotto, pero el resultado fue el mismo. Y no fue hasta el cuarto intento donde los astros se alinearon para que pueda meter reflejo, gruñido, se active mi valla naranja y con mucha suerte Mega logró vencer a su némesis. ¡Gracias Dios! Enfrenté a Falner bastantes veces en Pokémon Oro, Gold y Plata, Soul Silver, pero claro, nunca había llevado a Chikorita y esto fue muy retante. Ya cuando fuimos por Azalea seguíamos dando un poco de pena con nuestros Pokémon, pero menos mal que Bayleef ya creció y evolucionó para acabar con el narcotráfico de colas Slowpoke, porque si no han jugado la segunda generación de Pokémon, el Team Rocket está muy zafado y te vende colas Slowpoke para comer. No sé quién en su sano juicio comería una cola Slowpoke, ¿ok? La cuestión es que acabamos con el tráfico de colas Slowpoke haciendo el trabajo de Baxi y solamente por hacer el trabajo sucio ya podemos combatir contra él. Es decir, prácticamente yo había solucionado el problema de su pueblo, así que lo mínimo era darme eso. Su Scyther sigue teniendo mis respetos hasta día de hoy. Lo bueno es que Chu me había aprendido Mota en polvo y esta segunda medalla fue relativamente más fácil, así que nos fuimos para Encinar. Y no sabía qué hacía Silver ahí, pero apareció de la nada y no logró robarnos nada porque no traíamos nada y aparte lo papeamos. No sé qué espera Silver. Por cierto, no lo había dicho, pero los sprites de este juego me encantan. A pesar del límite de colores se ve que hay trabajo en ellos. Durante el camino estaba pensando en cómo demonios derrotar a Blanca en Ciudad Trigal. Si bien es cierto, Champion a este punto ya había aprendido golpe cabeza, pero necesitaba más chimba. Así que decidí entrenar full focus porque a nivel 20 ya llegaría Hitmonchan, que parece que tiene tacones en su sprite, pero yo no voy a juzgar aquí. Y ya con un Pokémon tipo lucha me fui a retar a Blanca. Intentar ganarle al Miltank de Blanca en el primer intento es ser muy iluso, más si esa vaca usa batido cada vez que respira. 1-0 a favor de la pelirrosa, me ganó el primer combate, pero pues hay que remontar. La única manera de parar a esa vaca era dejándola ciega. A punta de bofetón de lodos hicimos un rezo pal de arriba y Bayleef logró desgastarla y así ganar la tercera medalla después de un intento. Ahora que tenemos 3 medallas ya podemos integrar a un nuevo amigo al equipo, en este caso Parapion, un Paras, que bueno, no está mal, supongo. Fuimos carreados por Champion a Ciudad Iris y de camino me sorprendió ver una valla hielo, que seguramente era la antecesora de la valla Zafre, más que nada por la descripción que tenía. Lo digo como curiosidad, no es que sea relevante para la historia. Lo que sí es relevante es retar a Mortimer en el gimnasio de Ciudad Iris. En esta ciudad teníamos que buscarlo en la Torre Quemada porque él sí chambea, no como Baxi. Ahí conocimos al loquito de Usin y papeamos por tercera vez consecutiva al choro de Silver. Y al final de ese combate, por azares de la vida, me caí en un barranco
blanco de la torre quemada y accidentalmente vi a los perros legendarios convenientemente enfrente mía. ¡Wow! Es Suicune, el Pokémon perro legendario. ¿Esto es el destino o es una conveniencia de guión? Gracias a ese fortuito accidente, resolvimos el misterio de la torre y tocaba pegarnos contra Morty. En el gimnasio de Ciudad Iris vimos a las exorcistas y sus sprites antiguos. Miren nada más qué chulada, hasta me daban miedo. Y la estrategia maquiavélica para este gimnasio era usar a Chume con confusión. ¿Y cuál es el resto de la estrategia, Limón? Esa es toda la estrategia. Este movimiento podía aprovechar el tipo secundario de los Gastly y de los Haunter. Gengar sí cacheteó feo a Mies Mushroom, la verdad, pero no crean que esto acaba aquí, porque adivinen quién salvó el día. Parapion. Ese Paras, que evolucionó previamente al combate, paralizó al Gengar y dejó el remate perfecto para Champion. Te infravaloré, Parasect, buena esa. Con la medalla niebla ya podíamos hacer surf, porque al parecer nadie puede surfear sin una medalla de gimnasio, pero aún así nos faltaba hallar el movimiento, que para adquirirlo combatimos con las guapas chicas kimono, y al obtener el movimiento ya sabemos que estamos a la mitad del tramo. Un líder de gimnasio más y Archie llegó al equipo, que es el Growlithe de cristal por si no lo sabían. Teníamos que ir ahora a la ruta 39, esta simplemente sirvió para entrenar un poco a nuestro perro nuevo y así llegar a Ciudad Olivo. Llegamos a la ciudad y ¡oh sorpresa! La líder tampoco estaba. ¿Qué hacía en el faro? Pues estaba atendiendo a Lánfaros de la ciudad, y como somos desesperados pues fuimos a buscarla solamente para que nos haga bajar de vuelta para comprarle medicina tradicional a ese Ánfaros. Por favor, cómprale medicina a mi Ánfaros o se va a morir. Y será tu culpa. Pero yo acabo de venir. Será tu culpa, dije. Tuvimos que bajar prácticamente obligados, navegar por el océano y llegar a Ciudad Orquídea por medicina tradicional de Herbalife. Lo único bueno de Ciudad Orquídea es que también aquí de paso había un gimnasio, en el cual se encontraba el gran Aníbal, que los años la verdad no le hacen justicia. En Pokémon Cristal se le ve más delgado. Y como no hay mal que por bien no venga, aprovechamos en retarlo. Esta vez tuvimos un mejor plan, usar a Chume. Nuevamente, lo bueno aquí es que pude evolucionar a Jinx y fue la pelea más corta de todos los líderes de gimnasio. Lo siento por ti, Aníbal, pero ¿quién te manda a tener dos Pokémon en el equipo? Con la nueva medalla, otro Pokémon viene y en este caso llega Marowak, aka Bone. Tuvimos que regresar de nuevo a Ciudad Olivo y darle la medicina a Lánfaros. Se curó en un segundo. ¿Quién se cura tan rápido? Para mí que simplemente no quería chambear. Pero ya una vez el Lánfaros estaba mejor, Yasmina nos agendó para combatir. Si recuerdan al Marowak de hace ratito, él fue suficiente junto con Archie para enseñarle a Yasmina que le falta entrenar. La medalla mineral y un fajo de billetes se vino a nuestro bolsillo. Con este dinero pudimos costear el viaje a Polocaova. No sé si les pasa a todos, pero a mí me molestan mucho los puzzles de hielo, ¿ok? Porque no logro comprenderlos muy bien, no sé si me falta IQ para poder pasarlos, pero no me llevo bien con los puzzles de hielo. Así que después de usar toda mi capacidad cerebral y darle puñetes a todos los nietos de Fredo, él por fin nos escuchó. Hijo, ¿era necesario que hicieras todo este escándalo? Viejo, es culpa tuya por poner el suelo de hielo. Si quieren el resumen del combate contra Fredo, se lo resumo muy simple. Ultrapuño. Ultrapuño le cayó a Seal, le cayó a Diwon y a Paloswine. Tronamos a todos los Pokémon de Fredo y nos empeñó a una de sus nietas porque no tenía para pagar. Todo estaba yendo bien a este punto. Teníamos dinero, Pokémon, el regreso del Team Rocket. ¿Cómo que el regreso del Team Rocket? El profe L en este punto nos llama y nos dice que el equipo cohete planea una revolución, lo más normal del mundo, en plena Ciudad Trigal, tomando la torre de radio. En el lore Pokémonil, este acto me parece una joyita, porque está muy cerca de ser un acto terrorista, pero los hace ver como los verdaderos villanos. El punto es que teníamos que ir a Ciudad Trigal e ir a lo más alto de la torre, según para rescatar al director de la torre, pero en cuanto llegamos, tremendo plot twist de los acontecimientos, porque quien estaba ahí no era el director, era Petrel, el ejecutivo Rocket, disfrazado y con 1 kilo de Pokémon bomba que Champion tanqueó muy mal. Lo siento, Champion. ¡Ah, Cristal! Dejando ese pequeño percance, sí pudimos derrotar a Petrel y nos confirmó que el director no estaba aquí, sino que lo tenían en el almacén de Ciudad Trigal junto con toda la mercancía pirata. ¿Saben qué es lo peor? Que ahí también estaba Silver, y en lugar de velar por el bien de Ciudad Trigal, él me pelea, porque según él quiere ser el que derrota al Team Rocket, pero pues perdió igual. Me deshice de Silver y así pude llegar a la zona del director, y me hicieron escalar la torre radio otra vez para detener el anuncio del Team Rocket. Igualmente Giovanni nunca apareció, así que con o sin mi ayuda iba a seguir desmantelado. Pero como nos dieron la campana clara en agradecimiento, me callé la boca. Y repito, si no han jugado la región de Yoto, es muy fácil. Esta campana clara sirve para invocar al Pokémon legendario. En este caso fuimos a la Torre Hojalata de Ciudad Iris, donde un pelado me quería botar de ahí hasta que vio que tenía la campana clara y me dejó pasar. Hasta en Pokémon hay clasismo, hermano. La cosa es que llegamos a enfrentarnos a Ho-Oh. Mentira, porque aquí no está Ho-Oh, está Suicune. Pero yo no encajé 2 neuronas y me agarró un combate de imprevisto, sin Pokébolas, sin nada,
prácticamente no pude atrapar a Suicune y dejé que se vaya. Si recuerdan a Bailey, ¿verdad? Pues no había hecho nada en toda la aventura hasta este momento, donde pude evolucionarlo, el cual fue perfecto porque yendo al noroeste estaba la última líder de gimnasio. Débora Melo estaba al final de un puzzle de rocas. Me di cuenta aquí que a Game Freak ya no le daba la neurona para inventar otros puzzles, la verdad. Fue tan largo que hasta Shato evolucionó ahí. Por cierto, conseguimos un Natu después del gimnasio. Se me había olvidado decirlo. Hola, soy Débora, la líder de gimnasio de tipo dragón. Champion, creo que te pasaste. El puño de hielo de Champion era muy top junto a los ataques de tipo hielo de Shume, y por eso le dimos una humillada a Débora, y nos quiso aplicar la de que tenemos que ser dignos para recibir la vaina esta de la medalla. Ya te digo yo que eso debería estar prohibido por la Federación Pokémonil. Igual su prueba estaba toda fácil y la pasamos, y con su dinero nos pagamos el viaje de camino ya a la meseta Añil. Por supuesto, antes tuvimos que enfrentarnos a Silver, por todo eso del desarrollo del personaje y bla bla bla. No fue tan difícil, y solamente si en este combate hubiera tenido un Haunter y un cadáver evolucionados, tal vez esta sería una batalla más memorable. Pero en fin, llegamos así a la Liga Pokémon. Este espectáculo y toda la parafernalia se celebra una vez al año para elegir al representante máximo de la región de Kanto y de Yoto. Todo esto se trata de ir contra los 4 mejores entrenadores de la región: Will, Koga, Bruno y Karen. Así que para esta ocasión activaremos el modo Nuzlocke. Oye Ale, ¿qué es el modo Nuzlocke? Que ni llevas aquí desde el principio del canal y todavía no sabes qué es un Nuzlocke. En palabras sencillas, no podremos revivir a nuestros Pokémon, el uso de pociones está prohibido y los Pokémon sobrevivientes serán curados antes de un nuevo combate. Ok chicos, los he reunido aquí porque son lo mejor de lo mejor: Archie, Shati, Bone, Chume, Champion y Mega. Estos son los 6 seleccionados para ir contra el alto mando. Si queríamos vencer al primer alto mando, que era Mentolada, yo pensé que no habría tanto problema. Yo dije, de seguro solamente tiene puro Xatu, pero mentira, porque también tenía un Jinx, un Slowbro y un Executor. Lo bueno es que aquí Mega pudo meter la pantalla de Lost para que amarre, y entre rotaciones de Arcanine y Chume, el combate acabó con puño de hielo. No hay tanto que analizar en este combate, fue sencillo, fue limpio y no hubo tanto problema. Pero ahora sí escúchenme, porque aquí viene Koga, agradecido con el dios Arceus de que en esta generación escasearan los tipo veneno para que yo pudiera meter una rueda de fuego a todo lo que venía. Pero ya cuando vino Muk, eso ya no me gustó tanto, y solo porque Bone hizo un crítico, esto nos bendijo y sacamos adelante el combate. También pudimos vencer a Venomoth, y ya cuando vino Crobat yo preferí sacar a Shati, y ese murciélago quedó tan ciego para que a punta de tinieblas lográramos vencerlo. Lo siento Crobat, pero tengo que buscar a Bruno. Ahora hablemos de Bruno. Aquí no hay estrategia, siendo sinceros, es el único alto mando al que tenemos un buen counter. Si no fuera por Machamp, este Pokémon siempre es un problema. Y para serles sinceros, la única forma de vencerlo es encomendándonos a Arceus para que Marowak pudiera aguantar 2 tajos cruzados. Y así lo hizo. Logramos echarle tierrita al ojo para que ya no pudiera dar ataques. Yo sabía que tenía avalancha sinceramente, pero aún así saqué a Xatu para querer debilitarlo. Y eso no salió para nada bien, hermanos. ¡Xatu, esquívalo! ¿Xatu? Xatu era prácticamente nuevo en el equipo, pero se había ganado el puesto de titular. Espera Bruno, ¿qué haces curando? Bruno curó delante mía, pero por suerte ese Machamp estaba tan ciego que Champion pudo rematar, pero fue para mí una falta de respeto. Ya con 5 Pokémon en el equipo, Karen se me hacía más difícil, pero hay que ser agradecido con la vida, porque Arcanine tiró el paro para hacer retroceder a su Gengar y lo mató. Pero como ya saben, Dios provee y también quita. El último Pokémon fue Houndoom. Todo lo que le hacía falta para vencerlo era un hueso Merang de Bones, nada más, pero el perro lo quemó. Obviamente ya no lo mataba por la bajada de ataque que tiene el fuego, solamente pude ver lo que pasó a continuación. Champion salió, que era el único que podía seguir. No le hicieron crítico por amor de Dios y el ultra puño de prioridad salvó la noche. Ok, ya vencí a 4. ¿Y ahora quién queda? Lance, el campeón de Kanto y Yoto. Para mí era como un mentor, no me dio ningún consejo útil, pero al fin y al cabo así lo plantean en el juego. Y les voy a explicar mi trauma con Lance, su Aerodactyl y sus 3 Dragonites, porque a comparación de Pokémon Verde Hoja, este Lance tiene un Dragonite que lanza fuego, un Dragonite que lanza hielo y un Dragonite eléctrico. Ok equipo, sé que no tienen los mejores movimientos, sé que no tienen los mejores EVs, sé que no tienen los mejores IVs, pero ustedes tienen tantas ganas de ganar como yo, así que por favor no fallen ningún
Ataque. El combate abrió, señores. Todo empezó leve solamente porque Gyarados es medio chupete y metió la danza de lluvia en primer turno, y así pudimos emparejar el combate con Thunder Punch, siendo ahora sí un combate legal 5 contra 5. Pero no es para estar feliz, porque aquí ya estaba Aerodactyl en el campo. Uno se empieza a plantear 1000 cambios para hacer, pero en mi mente solamente había un camino. Mega tanqueó lo suficiente, hermanos, y él sabía lo que tenía que hacer, porque sin su Reflect y sin su sacrificio, el resto de los Pokémon no iban a llegar al final. Meganium cayó en batalla contra Lance. Ahora Bones tenía que hacer lo impensable en 3 turnos. El primero retrocedió, pero en el segundo recompensó, y en el último vino un hiperrayo. No. Miren, ¿ustedes creen que Bone aguantó el golpe? Pues sí, ¿saben gracias a quién? A Mega en el cielo. Este día se debería llamar la masacre de cristal, porque Bones también cayó. Para saber qué Dragonite teníamos enfrente y para que el daño fuera recibido y no por otro Pokémon, el único que podía entrar aquí limpio era Chume, y lo cambié para hacerle un al Dragonite. Pero Lance no es tonto y sacó a Charizard en contrarrespuesta. Por suerte, cambiamos a Arcanine para reducir el primer golpe. Y haber tenido Drago Aliento en el set de movimientos me salvó por la parálisis. Yo no sé cómo este perrito en esta generación puede perder un ataque de tipo dragón, pero estoy agradecido. Si Arcanine iba a caer, iba a morir a punta de derribos, porque Charizard cayó. Y repetimos, Drago Aliento y para el Dragonite. Y por obra y gracia del espíritu Farfetch, Arcanine seguía con vida para poder ver al último dragón de Lance. Archie cayó aquí también como todo un héroe. Ese último Dragonite era el que tenía llamarada, y todo el sacrificio de aquellos que perecieron sirvió para que Chume pueda brillar en este último ataque. ¡Chume! ¡Ice Punch! ¡Plin, plin, plin! ¡100,000%! Champion y Chume fueron los últimos sobrevivientes del encuentro mortal. Para este momento no saben cuán orgulloso me sentía. Ellos se merecían, al igual que con todos los demás, entrar al Hall de la Fama de Pokémon Cristal. Pokémon Cristal es antiguo, pero este viaje me encantó. Tener Pokémon fuertes está bien, pero ver las debilidades de otros Pokémon y explorar sus movimientos, adaptándote a jugar con sus desventajas, es la esencia Pokémonil, señores. El equipo de Cristal podrá no ser el más fuerte, podrá tener estrategias de combate cuestionables, pero dan la talla al menos para este alto mando. Yo sé que ustedes podrían hacerlo mucho mejor que yo, así que mándenme sus equipos Pokémon en el apartado de la comunidad y los estaré leyendo. Yo soy Lee y nos vemos en una próxima aventura.